¿Por qué? Tengo una pregunta, técnica, corazón. ¿Por qué no veo como la sala con las opciones de quién está conectado? A lo mejor porque no tienes, Dice, you are viewing Sara Gracia scream. O es que sea, estoy compartiendo mi pantalla. ah, pero en el Sí, momento en que dejes de compartir, yo ya voy a ver como siempre veo el Zoom. sí, sí, no te preocupes. Perfecto. Sí, sí, sí. En un momento comenzamos.
Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Qué gusto que nos acompañen. Eh, Como ya son las 8, yo creo que vamos a ir comenzando. Eh, ya se podrán ir sumando al Ateneo conforme vayan pudiendo conectarse. Bueno, pues nos da mucho gusto que después de algunos intentos que tuvimos con Ivonne de presentar este material tan valioso de colección de educación socioemocional, pues haya sido posible. Entonces, pues en el ILEF recibimos con mucho gusto esta presentación. Fue una espera importante, entonces sí creo que estamos ya ansiosos de conocer este trabajo que nos comparte Yvonne Klein. Les voy a presentar a nuestra ponente. Ella es licenciada y maestra en filosofía, es psicoterapeuta gestal, psicoterapeuta narrativa y consultora externa de las Naciones Unidas. Ha diseñado, coordinado y evaluado textos educativos para las Naciones Unidas y para la SED, también para el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar, Flaxo, México, y sobre diversos temas que son educación socioemocional, formación cívica y ética y acoso escolar. Es autora de libros sobre educación socioemocional y formación cívica y ética para secundaria, sobre bullying para niños, adolescentes y maestros, y sobre aprender a aprender para secundaria y educación media superior. También ha sido docente de diferentes niveles educativos, secundaria, educación media superior y universidad, en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, y es terapeuta que imparte consulta individual, de pareja, y atiende a mujeres que padecen algún tipo de violencia. Pues es un gusto enorme. Yo aquí lo voy a buscar, aquí está, sí, bueno. Y bueno, pues será un gusto compartir un poco la dinámica de los Ateneos también para quien se conecte por primera vez, se las compartimos. Y Ivonne nos compartirá alrededor de 45 minutos, 50 minutos más o menos, una presentación que ella elaboró. Y vamos a tener una sección de comentarios, preguntas, agradecimientos y todas estas cosas que solemos tener al final, que pueden ser en el chat. Si ustedes nos están siguiendo por YouTube, también lo pueden poner ahí y vamos a retomarlas al final y hacer una conversación con Ivonne. Entonces, pues será un gusto compartir con ustedes. Bienvenida, Ivonne. Este espacio es tuyo. Bueno, Sara, pues muchas gracias. Yo siento al ILEF como mi casa. No sé si eso es un problema para el ILEF, pero para mí es llegar a un espacio seguro de diálogo y de crecimiento. Entonces, bueno, por diferentes circunstancias personales, pues no pudimos presentar las otras dos presentaciones y digamos que esta es la tercera y es la vencida, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues yo voy a compartir una presentación que preparé especialmente para el ILEF. Y estoy abierta al diálogo, a la interpelación, al crecimiento. Bueno, pues voy a localizar dónde queda mi conferencia. A ver, déjame ver. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo que yo quiero es hablarles un poco de la colección que elaboré, las circunstancias en las que la elaboré, por qué la elaboré y hablar pues también de las emociones, que me parece que es fundamental tocar el tema de las emociones en una situación como la que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, pues,
¿cuál es el recorrido que yo quiero hacer? Yo quiero hablar de por qué hay que hablar de las emociones en este preciso momento, en época de pandemia. Algunas lecciones socioemocionales de la pandemia, no me voy a dedicar a muchas, voy a concentrarme en 2 lecciones, pero que me parecen fundamentales. Hablaré de qué significa desarrollarnos socioemocionalmente en términos de marco teórico, digamos. Voy a hablar en específico de la colección de sentir, pensar y actuar y la evidencia científica que sustenta esta propuesta, digamos. Y vamos a hablar, por último, de los usos que se le pueden dar a la colección, digamos. ¿Cómo usar esta colección? ¿Cómo sacarle provecho? Ok, entonces, ¿por qué hablar de emociones en este momento? Me parece que no solo estamos viviendo una emergencia de salud con la pandemia, sino una emergencia socioemocional. Creo que como terapeutas hemos tenido contacto con esta emergencia socioemocional desde el espacio, pues desde el espacio terapéutico, y si asistimos a algún curso, pues también desde el espacio del curso. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto que los niveles de ansiedad, de miedo, de frustración, de tristeza, de impotencia, de mucha soledad, enojo, incertidumbre, violencia de género, porque nosotros ya teníamos unos números bastante, pero bastante preocupantes en México con respecto a la violencia de género en general y con respecto específico de la violencia en el noviazgo, que somos pues número 1 a nivel mundial. O sea, estoy hablando de cuando los chicos están empezando a definir desde dónde se relacionan, ya las chicas están empezando a padecer unos niveles de violencia históricos a nivel estadístico. Bueno, hay un incremento de los conflictos interpersonales con el encierro y que se han ido incrementando. O sea, hemos visto muchas rupturas de muchas parejas, de muchos matrimonios. Hemos visto que de alguna manera hay mucho desgarramiento en lo que están viviendo y no digamos con todo este proceso, además que se superpone de la educación, que yo también me dedico al ámbito educativo y es verdaderamente impresionante los niveles pues de ansiedad que están teniendo, por ejemplo, los maestros. O sea, sin ir más lejos, pues en la primera semana de clases una maestra, pues trató de suicidarse porque nada más no podía más con el abrumamiento. Entonces se sienten rebasados, sienten que no pueden y esto está permeando pues todo el ámbito, digamos, familiar. Y también hay una potenciación de emociones que producen sufrimiento por la incertidumbre del tiempo que queda y lo acumulativo del proceso. Eso es una cosa que yo también he visto en mis consultantes. Al principio como que todos estaban en la idea en general, en la sociedad, no nada más a nivel de terapia. Bueno, se trata de recluirse 2, 3, 4 meses, ¿sí? Pero resulta que esto sigue y que no sabemos cuándo va a dejar de estar y eso genera un desgaste emocional tremendo. Entonces, muchas personas que empezaron a realizar cursos en línea, ejercicios físicos en línea, han bajado sus niveles de participación por este desgaste acumulativo que va cobrando pues mayor fuerza en esta que parece la segunda oleada y que de alguna manera paraliza a la gente, ¿no? Entonces, pues una de las lecciones que a mí me parecen fundamentales es que tenemos que atender efectivamente la emergencia física, pero la emergencia física es tan importante como la emergencia socioemocional. Digo, muchos de nosotros como terapeutas hemos visto por una situación económica tremenda,
de mucha merma a nivel social, que claro que han bajado las consultas, porque la gente tiene que escoger entre, pues, tomar una consulta o recibir ayuda terapéutica y pagar la comida, ¿verdad? Pero eso no quita que la emergencia socioemocional está presente y de alguna manera muchas veces, pues, se agrava, ¿no? Y de alguna manera nuestro estado socioemocional, y esto es una cosa que ya se ha probado en neurociencia en los últimos años, pues nos permite transitar mejor por situaciones de crisis. O sea, parece que no es tan importante y que tengo que dedicarme al sustento y a toda una serie de cuestiones, pero no puedo funcionar. Entonces, de alguna manera, pues el estado emocional también influye en mi productividad, en mi estar, en mi relacionarme, etcétera. Entonces, hay una de las lecciones más importantes que hemos podido comprobar, o sea, ya habíamos comprobado desde la neurociencia que podemos educarnos socioemocionalmente. No es nada más, pues siento una serie de emociones y voy más o menos pues lidiando como puedo, pariendo como puedo, pues el afrontamiento a esas emociones que, por ejemplo, me pueden estar haciendo daño. No, hay muchos estudios hechos en estos últimos 20 o 30 años sobre neurociencia, sobre las emociones, y podemos de alguna manera educarnos socioemocionalmente. Esta es una colección que yo elaboré originalmente para el currículum del sexenio pasado. Lo elaboré como yo quería, me dieron completa libertad en la editorial, pero sí había una temática de una serie de habilidades socioemocionales que teníamos que abordar, digamos. Entonces, a mí me parece que México dio un gran paso al instituir a nivel curricular obligatorio desde preescolar, pues la educación socioemocional. Ahorita no se quiere suspender la educación socioemocional, pero con todo el caos de la pandemia y con todo el trastorno del sistema educativo, todavía no tenemos como una versión final. Sabemos que sí se quiere recuperar la educación socioemocional, pero todavía no sabemos cómo ni con qué características, digamos. Entonces, bueno, pues educarnos socioemocionalmente, ¿qué significa? Pues significa básicamente conocer nuestras emociones, que para conocer nuestras emociones, cada emoción hay que conocerla desde otro lugar, ¿sí? Cada emoción hay que tratarla desde otro lugar. Por eso es que esto requiere como un proceso de educación. Y pues, ¿para qué queremos conocerlas? Pues para manejarlas mejor. O sea, finalmente de lo que se trata es de lograr un mayor estar en este mundo. Entonces, si educar mis emociones me permite incrementar mi bienestar, pues bienvenida a la educación socioemocional. Entonces, existen como muchas propuestas teóricas. Yo no voy a entrar en todo esto porque cada autor tiene su propio marco teórico. Yo les voy a presentar el mío. Y después de leer toda una serie de propuestas y de estar empapándome en todo esto desde hace unos años, pues llegué a la conclusión de que para mí, o sea, este es el marco teórico mío, desarrollarnos socioemocionalmente tiene que ver con 4 dimensiones grandes que se desglosan en varias habilidades socioemocionales específicas. Yo ahorita no voy a hablar de todo esto, pero podríamos decir que el primer paso para desarrollarnos socioemocionalmente es tener recursos y elementos para conocernos. O sea, ¿desde dónde me conozco? ¿Cómo entiendo las emociones? Esa es la primera, digamos, dimensión grande. La segunda tiene que ver con cómo nos autorregulamos. A ver, no se autorregula igual el miedo que la ansiedad, no se regula igual el enojo que la tristeza, la frustración que el exceso de alegría, ¿no? Y exaltación. O sea,
cada emoción nos ubica desde un nuevo lugar, digamos. Entonces hay que saber, pues, manejar la frustración, manejar las relaciones interpersonales, establecer límites, pedir ayuda, o sea, cada una tiene muchísimas habilidades. La otra habilidad para mí como grande tiene que ver con construir relaciones nutricias con otros. Parece ser que vamos pariendo cómo relacionarnos con otros, pues con el modelaje que recibimos en casa y con las experiencias personales, ¿no? Pero entonces el proceso muchas veces es mucho más doloroso que si tenemos pues una educación socioemocional que nos permita pues identificar la violencia, poner límites, hacer cosas frente a las relaciones para que sean relaciones, digamos, nutricias y no sean relaciones tóxicas, porque yo estuve trabajando varios años con mujeres violentadas, interné a algunas chicas en un refugio y y este era el problema fundamental, cómo construir relaciones que sean nutricias, ¿no? Y la cuarta dimensión para mí como en grande tiene que ver con tomar decisiones responsables, y aquí quiero introducir una diferencia, no solamente para el bienestar personal, ¿sí? Sino para el bienestar colectivo. Porque durante una época parecía que estábamos demasiado preocupados por la autoestima de los niños. Entonces, el riesgo que ha sido pues señalado por varios autores como Seligman y otros, es que el peligro es que podemos pues crear un ejército de narcisistas que nada más ven por su propia satisfacción, por su propio desarrollo, y me parece que pues esto que estamos viviendo en la pandemia, necesitamos al otro, necesitamos cambiar esta lógica del mercado por una lógica del bienestar y por una lógica que vea al otro, digamos, y con el que yo pueda construir con el otro, ¿no? Entonces, estas son como, pues, las grandes cuatro, digamos, habilidades que yo veo cuando yo hablo de desarrollo socioemocional. Esta es mi propuesta teórica, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esta colección? Bueno, es una colección que me da mucho gusto compartir con ustedes, que ganó el premio de la CANIEM al mejor libro de secundaria en el 2019, el año pasado, y porque tuve un equipo extraordinario, extraordinario de chicas que me ayudaron con la cuestión de la ilustración y hicimos pues una narrativa ilustrativa que iba caminando con todas las propuestas teóricas y creo que quedó algo muy hermoso. Para mí la educación socioemocional queda perfectamente, pues, graficada en el libro de tercero, ¿no? O sea, educarnos socioemocionalmente implica, para mí, abrazar rosas, con todo lo que eso implica, o sea, con los pétalos y con las espinas, ¿no? Esta es una colección hecha para secundaria, y pues lo que quiero es decir cuáles son las partes que yo le veo valiosas a esta colección. Entonces, lo primero que quiero es, pues, es hablar de los recursos teóricos, ¿no? Hay una parte que se llama cápsula socioemocional, en donde yo hablo de experimentos científicos realizados alrededor de una habilidad específica. O sea, hay 25 habilidades que se trabajan a lo largo del año. Son las mismas habilidades que se trabajan en primero, en segundo y en tercero, y eso tiene una razón. Más adelante voy a decir cuál es la razón. Pero a mí me parecía importante dedicar estas cápsulas socioemocionales a hablar o de ciertas definiciones importantes o de experimentos humanos que llevaron a conocer esas emociones. Porque me parece que en este proceso de alfabetización emocional, los estudiantes, los maestros, todos necesitamos conocer qué llevó a este punto.
O sea, cuando estamos hablando de podemos educarnos, bueno, ¿qué significa y qué ha representado a nivel de experimentos, ¿no? Entonces, empiezo siempre cada una de mis lecciones con un caso narrativo, porque me parece que la narrativa interpela a los chicos. Yo fui coordinadora de formación cívica de secundaria en el Colegio Madrid y de alguna manera me di cuenta de la fuerza de la narrativa. Y ellos además tienen pues muchísimas historias. Entonces, pues interpelarlos desde la narrativa me parece que era una buena manera de entrar a su experiencia personal, digamos. Entonces, este es como el primer aporte, ¿no? El rescatar por un lado la narrativa y por otro lado, pues hablar de los experimentos que hay atrás, ¿no? Por otro lado, trato de hacer esquemas de alfabetización socioemocional. Me parece que los esquemas educan en una forma bastante eficaz y eficiente, porque no se tiene que ir desglosando cada texto, se ve cómo está organizado jerárquicamente en una gráfica. Entonces, de cada tema, pues propongo esquemas que alfabeticen a los estudiantes y a los maestros para que puedan tener información científica. Digo, aquí estoy abordando cuáles son todas las habilidades socioemocionales que voy a abordar, pero ya en específico empiezo a partir de la sexta lección abordando cada una de estas. Y después viene un glosario, viene un exploro más que implica pues referencias a videos. Hay videos maravillosos que están en la red y el chiste es pues proporcionar el link lo más accesible posible para que lleguen a videos confiables, ¿no? En términos de contenido. Y hay ejercicios que son individuales y ejercicios que son colectivos. Yo le llamo a esa sección, pues, espejos reflejantes. ¿Por qué? Porque me defino en función de los otros y los otros también se definen en tanto yo actúo de X o de Y manera en el mundo. Entonces, hay toda una sección que de alguna manera lo que busca es que hagan ejercicios, realicen ejercicios en la clase, ¿no? Y después, pues, tengo una sección que se llama Aprendo, me conozco y actúo. Y de alguna manera lo que aquí busqué es, a partir de lo que se aprendió a nivel teórico y a nivel de experiencia con el otro, pues hacer una serie de propuesta de acción que pueda ayudar a fortalecer una determinada habilidad, ¿no? Entonces, al final, busco proponer indicadores claros de evaluación. A veces son de autoevaluación, a veces son de coevaluación, a veces son de heteroevaluación, para que los chicos, o sea, no quiero que se caiga en la idea, bueno, yo siento esto y ya no se puede ver si yo estoy educándome socioemocionalmente o no. Yo creo que sí hay indicadores que nos pueden ir dando, pues, luz sobre cómo vamos, ¿no? Y no se trata de sacar una calificación de ninguna manera en educación socioemocional, para nada. Es como la discusión que había un poco en España con la materia de ciudadanía. Ni modo que reprobaran en ciudadanía, ¿verdad? En la clase de tutoría. Entonces, no se trata de calificar, se trata de dar retroalimentación y pensar que es un proceso al que se puede regresar para volver a evaluar. Esa es la idea, digamos, de la evaluación, que sea una evaluación, pues, formativa, ¿no? Ahora, ¿qué usos se le pueden dar a esta colección? Aunque yo lo pensé en términos de espacio escolar y en el caso de secundaria, pues hay una asignatura que se llama tutoría que de alguna manera se adapta perfectamente a la educación socioemocional y se busca que se use este espacio para eso. Hay muchas personas que lo empezaron a utilizar a nivel familiar, o sea,
muchas personas me empezaron a contactar para decirme, ¿sabe qué? Yo lo estoy usando porque hay ciertas dinámicas que podemos implementar en la familia y estamos tratando de comunicarnos mejor, de vincularnos mejor, de conocernos mejor. Y por supuesto, creo que también da para el espacio, digamos, pues terapéutico. O sea, yo sí creo que la terapia, pues es una forma de educación socioemocional. Lo que pasa es de que la terapia es a nivel, pues, privado o a nivel de pequeños grupos, y una colección de educación socioemocional está pensada para todo un grupo de 30, ¿no? O de 40, ¿verdad? Entonces, sí se puede usar a nivel escolar, también se puede usar a nivel familiar y también se puede usar en la terapia del tú por tú, para decir, pues está este ejercicio, pues cómo te funcionaría probar esto para ver qué sucede, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de esta colección para terapeutas? O sea, ¿qué usos le veo para terapeutas? Bueno, yo siento que complementa la alfabetización socioemocional. Creo que los terapeutas, pues a través del laboratorio, de lo que implica el consultorio, pues nos estamos alfabetizando nosotros y estamos ayudando a alfabetizarse a nuestros consultantes. Creo que es un trabajo que construimos entre los dos, ¿no? Pero sí creo que lo puede complementar, puede dar más recursos para ciertas habilidades. Cuenta con información científica útil, que es la que está contenida tanto en los esquemas socioemocionales como en los experimentos. Entonces, ahí está la fuente para saber desde dónde me estoy basando para decir lo que digo, digamos. Y hay ejercicios que son vivenciales y reflexivos. Y de alguna manera yo soy de la idea de que, pues, la terapia lo que permite es ampliar el nivel de conciencia. Y como efecto secundario, en tanto que ampliamos el nivel de conciencia, creo que estoy convencida de que podemos, pues, tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo nos educamos socioemocionalmente? Pues a través pues yo veo la mosca y veo qué me hace la mosca, o sea, a través de la experimentación. Esa es, pues, la más potente, ¿no? La segunda forma de educación socioemocional es a través del modelaje, que el espacio terapéutico funciona como un modelo de relación, o sea, desde dónde me relaciono, desde dónde construimos este vínculo, digamos, terapéutico. Y normalmente, pues nos educamos desde el modelaje de nuestros padres, del modelaje de nuestros maestros, o sea, el ejemplo supereduca, ¿no? Y el tercer recurso tiene que ver con desde dónde nos informamos para educarnos. Entonces, me parece que estos tres espacios de educación socioemocional, o sea, el experiencial, el de modelaje y el de información, ¿verdad? Científica, pues están contenidos en esta colección, digamos. Entonces, yo me metí porque trabajé, ahorita próximamente va a salir una propuesta que hice para Naciones Unidas de educación socioemocional a través del arte. Esta es una propuesta que salió en este sexenio y ahorita lo están diseñando el material que yo proporcioné, y se busca que a través del arte se puedan los estudiantes y los maestros pues ir educando socioemocionalmente. Es desde el lado de la creatividad y la imaginación, ¿no? Pero se han hecho muchísimos estudios porque, pues, han habido muchos programas en estos últimos 20 años y hay un colaborativo que se llama CASEL,
que es Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, que es uno de los repositorios más grandes que hay a nivel mundial de educación socioemocional. Elaboró a partir de el análisis y metaanálisis de 213 programas de educación socioemocional, pues un enfoque al que se le llamó en Naciones, bueno, en CASEL, se le llamó SAFE. Entonces, yo apliqué este enfoque de SAFE tanto para el trabajo con Naciones Unidas de la educación socioemocional a través del arte, como en la colección esta de sentir, pensar y actuar. Entonces, ¿a qué le llaman ellos SAFE? Bueno, que tienen que ser actividades secuenciadas, tienen que ser actividades de alguna manera activas, o sea, lo que tiene que suceder es que recuperen la experiencia previa de los estudiantes, tengan un enfoque lúdico, reflexivo, que tengan un enfoque desde las fortalezas, que sea focalizado, o sea, cómo se va a trabajar esta misma habilidad en primero, en segundo y en tercero, aunque sea la misma habilidad, hay un proceso de desarrollo emocional, cerebral, físico, sexual de los jóvenes. Entonces, desde ahí considerar las diferencias entre las diferentes etapas de desarrollo. Y tienen que ser explícitos, se tienen que saber qué buscan, cómo se miden, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de actividades coordinadas y vinculadas que se dividen en pasos y que gradualmente aumentan en complejidad. Por ejemplo, veo una de las habilidades, la atención, bueno, veo una cosa en primero, otra cosa en segundo y otra cosa en tercero, y se considera que ir viendo diferentes habilidades en forma secuenciada y con mayor nivel de complejidad, tiene mayor potencia, digamos, de alfabetización emocional. Entonces, pues, las mismas habilidades se van complementando en función del desarrollo moral, emocional y cerebral entre los 12 y los 16 años, de la adolescencia, digamos, pues temprana a la media, ¿no? Considerando las características sexuales y, por supuesto, una perspectiva de género que es fundamental introducirla. De alguna manera considera los cambios cerebrales que hay, o sea, esta poda sináptica, este control de impulsos, esta gratificación que no se ve a corto plazo y que se tiene que de alguna manera desarrollar mientras se va estructurando organizativamente mejor el cerebro. Y bueno, considerar que a los 13 años, pues los cambios corporales, sexuales, la cuestión egocéntrica que todavía está muy presente en los primeros años, ¿no? La preocupación por la apariencia, las fluctuaciones emocionales, el comienzo de un pensamiento abstracto más sofisticado, el deseo de independencia, pero también de fragilidad, porque los de primero pues se sienten mucho más vulnerables que los de segundo. En cambio, los de segundo, pues de alguna manera su prioridad es la pertenencia con grupos de pares, tienen un sentido de individualidad, pero hay una búsqueda inmediata de recompensa y ya se conoce cómo es la cultura escolar. Entonces, pues se mueven con mucha más soltura en el espacio, digamos, educativo, ¿no? Y los chicos de 15 años que de alguna manera buscan una mayor autonomía, tienen una preocupación ya más hacia el futuro, hacia la sociedad, hacia las preocupaciones sociales. O sea, está esta cuestión de me interesa el mundo y no nada más mi grupo de cuates, digamos, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es la, ¿cómo se llama? La propuesta. No me estoy tardando mucho porque creo que pues lo que más me interesa es el diálogo con ustedes y poder ampliarles algunas dudas. Y bueno, aquí les dejo mis datos de Gmail y de Instagram y me voy a ir a la sala para ver qué sucede. Se valen los jitomatazos, ¿verdad? Ok, aquí estamos. Gracias.
Gracias, gracias. Eh, pues a mí me gustaría, Ivonne, que sí platicáramos, porque este material que nos comentas sí da para pensarlo en estos tiempos de pandemia sobre todo, porque como platicamos al inicio y me preguntabas que cómo me iba con las clases y con los niños, y sí hay un tema ahí bien importante de regulación emocional, no solamente pues por supuesto los niños, los jóvenes, los maestros, las maestras, los padres de familia. Y entonces, ¿cómo hablar en familia de las emociones, de lo que nos está pasando? Y justo pues trabajarlo juntos, ¿no? Porque no es algo que le pase solamente a ella o a él, al niño, a la niña, al joven, sino que estamos todos como confluyendo en esa situación emocional. Entonces, sí, a mí me gustaría que platicáramos también un poco como con las experiencias que estamos viviendo ahora en relación a la pandemia, que podamos escuchar acá y agradecimientos y pues mucho gusto de saludarte en el chat. Eh, por acá, cómo incidir desde la infancia temprana en A ver, esta... mejor nos estacionamos en la primera que me lanzaste, ¿va? Va, sí, primero Ok, ese, yo te voy muy buena leyendo. pregunta, Sara. Si antes necesitábamos aprender a regular nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra tristeza, pues en una situación de pandemia esto se ha potenciado y los tiempos se han acortado y los espacios socioemocionales se han reducido. Hay familias que todos están en un cuarto. Entonces, de alguna manera, hay toda una serie de cuestiones que hay que implementar. Hay que implementar pues una serie de espacios, porque si todos queremos estar juntos todo el tiempo, eso es una olla express. Entonces, todos y más en el caso de los adolescentes, yo lo que diría es, necesitan un espacio para ellos y un espacio en el que no entren los padres, porque de alguna manera se sienten observados, se sienten limitados. Entonces, yo creo que sí, que necesitamos aprender. Se tendría que hacer inclusive pues una cuestión socioemocional en pandemia, porque de alguna manera eh, todas las emociones que necesitamos regular en situación de pandemia se agravan y se deterioran las relaciones. Entonces, sí tenemos que hacer varias cosas, creo. Creo que tenemos que dar espacios físicos, inclusive, para cada uno, espacios a nivel individual, y espacios a nivel colectivo. Sí necesitamos definitivamente dar espacio para hacer ejercicio físico. Esta situación de encierro, además, nos ha sedentarizado mucho más. O sea, estábamos sedentarios y ahorita la situación está gravísima. Entonces, para llevar a cabo las funciones ejecutivas del cerebro, para concentrarnos, para poner atención, para manejar toda una serie de habilidades, sí necesitamos física y psicológicamente realizar una hora de ejercicio sí o sí. Entonces, necesitamos organizar el espacio físico, el espacio con otros, el espacio con uno, el espacio para el ejercicio físico, el espacio para el gozo, que también me parece fundamental dar un espacio para el gozo, ¿sí? No nada más estamos para cubrir aprendizajes esperados, las maestras no están nada más para cubrir aprendizajes esperados, creo que pueden ayudar a sus estudiantes a hacer ejercicios de respiración, a bajarle al nivel de ansiedad, a manejar el nivel de frustración desde la vinculación, el generar equipos colaborativos a pesar de esta virtualidad. Entonces, tenemos que conectarnos desde la virtualidad, tenemos que generar vínculos, que eso es lo que se ha visto, que es pues el mayor antídoto pues frente a la depresión, frente a la soledad, frente a la depresión, pues el vínculo significativo
yo creo que es lo que nos sostiene, ¿no? Entonces, me parece una pregunta fundamental y se le tiene que dar espacio. A ver, cuando yo estoy hablando de que se le tiene que dar espacio a las emociones desde el ámbito escolar, no estoy diciendo abrir la caja de Pandora para que aquello se desborde colectivamente. Ojo, y me parece que es desde una posición de fortalezas que podemos de alguna manera realizar la construcción de lo que yo llamo repertorio de estrategias, o sea, hablar de, oye, ¿y tú cómo le has hecho para vencer el miedo? ¿Cómo le has hecho para, independientemente de que hay toda una educación de cómo generar y cómo manejar el miedo, la ansiedad, etcétera, ver cuáles han sido sus estrategias. Eso es muy valioso. O sea, en el ámbito, por ejemplo, familiar o en el ámbito escolar, el ver cuáles son las estrategias de afrontamiento del otro, me parece que lo sitúa uno desde una posición de fortalecimiento de la agencia personal, que es fundamental para construir un autoconcepto más compasivo, ¿no? Me estaban Claro, muchas preguntando, vi gracias. que me estaban preguntando dónde se encontraba la Sí, colección. eso es. Está en Gandhi, estaba en el sótano. Ya no sé ni qué tantos números ni no números tienen, pero hay que conectarse en línea y les llega a su casa. Gracias, Ivonne. Tenemos una mano levantada de Blanca Estela López. Si quieres, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la pregunta en vivo. Yo estoy ahorita en San Luis Potosí. Un saludo a todos. Muchas gracias por compartir este material. Mi inquietud es relacionada para el nivel medio y superior. Yo trabajo en departamento psicopedagógico, en preparatoria, y bueno, ahí estamos trabajando un poco lo que es el programa Constrúyete. Sin embargo, bueno, pues me interesó mucho la propuesta que está haciendo Ivonne, y quisiera saber si tiene algo para estos niveles, así como lo tiene como muy definido para cada uno de los grados de secundaria, de igual manera para bachillerato, y para, también trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues bueno, sobre todo para los primeros semestres o los 2 primeros años de universidad, en donde precisamente está esta cuestión de toma de decisiones y vocacional, ¿no? De que si realmente es la carrera que quiero o no quiero, sobre todo en esto de plan de vida y carrera, ¿no? Y en relación a los maestros, pues bueno, pues ¿qué les puedo decir? Es muy difícil, yo creo que trabajar este tipo de desarrollo de habilidades, en línea, ¿no? Porque al menos en las estrategias que se están siguiendo en estos sistemas en los que yo laboro, se redujeron muchísimo las horas frente a grupo de manera sincrónica, solamente 1 hora o 50 minutos a la semana, cuando antes tenían cinco sesiones a la semana. Entonces, bueno, pues esto también están sintiendo muchísimo el estrés y la presión por ver todos los. Bueno, antes que nada, Blanca, ¿no? te quiero... Entonces, también en relación a maestros, me gustaría saber si hay una propuesta. Muchas gracias. Sí, oye, muy, muy importantes tus aportaciones, Blanca. No, quédate, te quiero ver a los ojos. Es un encanto verte. Mira, yo soy una de las autoras de Constrúyete. O sea, de alguna manera yo he participado en diferentes etapas de Constrúyete. Para los que nos están escuchando, Constrúyete es el programa de educación socioemocional más grande de Latinoamérica, dirigido a pues, más de 4 millones de estudiantes, maestros, etcétera. Hemos elaborado diferentes tipos de estrategias, elaboré videos para maestros, elaboré fichas, y ahorita esto del arte a través de, o sea, la educación socioemocional a través del arte es para Constrúyete. Entonces va a salir próximamente. Y yo creo que con la educación socioemocional es como un bicho que te pica
y a partir de ahí tienes un filtro que no te puedes quitar. Yo veo que las maestras mira, las maestras son maravillosas y tienen un nivel de desgaste. Si ya tenían un burnout a nivel estadístico después de los médicos, ahorita los maestros están verdaderamente, son de verdad unos héroes. Entonces, creo que se está haciendo lo que se puede. Obviamente lo de Aprende en Casa fue pues para las comunidades que no tienen internet, estamos hablando de un 50% más o menos, que no tiene acceso a internet en México. Entonces, de alguna manera, eso era lo que había. O sea, me parece que tenemos que escoger, tenemos que priorizar. O sea, ¿a qué me refiero? Uno, sí darle espacio a la educación socioemocional, sí hablar de espacios de cómo manejamos estas cosas, vamos a leer un cuento que hable de algo, que cómo los interpela esto, cómo escriben ustedes un cuento en el que ustedes manejan, por ejemplo, el miedo o manejan, cómo hacen un cuento colectivo. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas habilidades que se pueden desarrollar inclusive en línea. O sea, yo sí creo que no es lo mismo, definitivamente lo tiene una fuerza que no va a tener lo virtual, pero tampoco creo que no se pueda hacer nada y que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir el espacio. O sea, porque parece que nada más muchos estamos preocupados por los aprendizajes esperados y creo que lo importante es que los chicos pasen esto lo mejor posible y será un año entre paréntesis. Creo que si ellos aprenden a manejar su frustración, a hacer vínculos significativos, hacen comunidad, etcétera, me parece que estaremos del otro lado. Creo que, bueno, si me oyen mis amigos de la SEP me van a matar, por supuesto, pero de alguna manera me parece importante darle espacio a lo importante. Y ahorita lo importante es la salud física y la salud emocional. Y eso implica sí hablar de las emociones. O sea, ¿dónde sientes ciertas cosas? ¿Cómo se traducen las emociones? Se traducen en el cuerpo, se traducen en los pensamientos, se traducen en las acciones, que entiendan qué pasa con las emociones, cómo me las como, digamos, ¿no? Para que puedan, pues, de alguna manera entenderse mejor, porque además, desde la educación secundaria y la educación media superior, pues yo creo que el proceso más importante que tienen los chicos es buscar quiénes son. Y en ese proceso que a veces es muy doloroso y en el que chocan mucho con las autoridades o con los padres, pues creo que tenemos que acompañarlos. Entonces, creo que yo tengo una regla que dice que lo que no se habla crece. Lo aprendí con las mujeres violentadas. O sea, si tú crees que porque no hablas de las emociones no están, van a crecer, y más las que duelen. Entonces creo que hay que buscar espacios de construcción, espacios de afrontamiento, de compartir, de decir, oigan, chavos, reúnanse en equipos y encuentren entre las estrategias que tienen las dos más importantes y vamos a compartirlas en grupo. Oigan, vamos a hacer un ejercicio de respiración para bajarle a la ansiedad. O sea, los ejercicios de respiración fueron fundamentales cuando pues, los brigadistas del ILEF tuvimos una intervención en la sociedad civil en el sismo del 2017. O sea, por supuesto que se necesita bajarle a la cuestión de la ansiedad y darles recursos. Entonces, hay muchísimos recursos, hay muchos recursos. Hay maestros que, a pesar de que ven Constrúyete, toman algunas de mis habilidades, de mis ejercicios y los resuelven con sus estudiantes de media o de media superior, o sea, o de universidad. O sea, yo siento que el chiste es no tenerle miedo de entrarle a las emociones, porque parece, y ha sido una historia en el desarrollo de la cuestión emocional, que las emociones, pues hasta antes de este siglo y finales del siglo XX, pues han sido bastante satanizadas por esta concepción racionalista
del Renacimiento. O sea, las emociones te interfieren, bueno, desde la Edad Media, de alguna manera en la Edad Media eran pasiones que te podían llevar al mal, ¿no? Y en el Renacimiento y en el modernismo, pues lo que pasó es de que se consideró a las emociones como una interferencia, como un ruido a la capacidad racional. Y de alguna manera lo que se ha visto en los experimentos de neurociencia que, por ejemplo, hizo Antonio Damasio en la Universidad de California, pues probó que todos los pensamientos ya están cargados de emoción. O sea, la cuestión emocional permea nuestra capacidad de pensar para irse hacia un lado o irse hacia otro. Entonces, pues es mejor abrirlo y yo diría, pues por un lado, no tener miedo y entrarle con esa humildad. O sea, decir, a ver, no se trata, porque esta es una de las cosas que muchas veces tienen los docentes que me dicen, no, maestra, es que yo no soy terapeuta y yo no voy a poder, ¿no? Y lo que yo digo es, todos, hasta los terapeutas, nos tenemos que educar socioemocionalmente y esto es un caminar que se va construyendo y desde ahí podemos pues darle nuestra humanidad al otro, a este alumno al que vemos pues callado en el Zoom, que no está participando, que no está haciendo ruido, pero no está participando y poder vincularse con él desde un WhatsApp y decirle, oye, ¿estás bien? Es un poco como te veo y estoy para ti, ¿no? Y yo sé que esto implica muchísimo trabajo por parte de los maestros. Yo estoy impresionada con la capacidad que están teniendo para resolver eso, cuando además tienen pues hijos que están en diferentes grados, en diferentes ciclos, y que se tienen que estar turnando la única computadora que hay, y no, fácil no está. Y no podemos exigir llegar a lo mismo porque no estamos en lo mismo. Tenemos que partir de que estamos desde el acompañamiento, de que estamos desde el vínculo y que por lo menos esta experiencia para mí se convierta en una experiencia en la que descubrieron habilidades socioemocionales, en la que se vincularon, pues no desde los likes, sino desde la experiencia personal, ¿no? No sé si sirve todo esto que te estoy diciendo, Blanca. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente esto que dices de los maestros que dicen, bueno, es que no le puedo, no quiero entrarle a eso porque no soy psicólogo, ¿no? Y no sé qué hacer cuando se pone a llorar el muchacho. Pero esto que dices, bueno, finalmente somos humanos y podemos tener esa capacidad de empatía y de escucha, ¿no? Y bueno, pues no se trata que le resuelvas la vida, simplemente estar ahí, ¿no? Pero sí, se vuelve muy complicado y aparte, pues toda la dinámica personal que muchos docentes manejamos, me incluyo, es complicado, pero bueno, como dices, se está haciendo lo que se puede y me parece muy, muy buenas las estrategias que me has dado, como esto de el trabajar en equipos, el que ellos puedan dialogar o que puedan hacer como alguna plenaria, algún foro o la lectura compartida. Pues en verdad, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Blanca. Te voy a pasar otra pregunta de aquí del chat, Ivonne, que da para un Ateneo aparte, yo creo. ¿Cómo incidir desde la infancia temprana en la educación socioemocional? De Teresa Güemes García. Bueno, mi libro se llamó Sentir, Pensar y Actuar. Hay un libro, hay una colección que se llama Sentir y Pensar, es de editorial SM, es de un colega que se llama Rafael Vizquerra, con el que yo colaboré en el libro de Tercero, pero en el de España, en México todavía no sale. Él es el que fundó el grupo GROP, que es el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, y con todo un grupo de psicoterapeutas y pedagogos crearon una colección, que es la colección previa a la mía, que se llama Sentir y Pensar. Y por supuesto que se puede, pues, educar
desde pequeños a los niños socioemocionalmente. Sí, claro que sí. Y no se trata de ninguna manera de satanizar ninguna emoción, se trata de ponerla y trabajarla, ¿no? Entonces, es una colección que yo recomiendo muchísimo, es una colección hermosísima que tiene varios años en México y yo lo que hice es continuar esto, pero para secundaria. Entonces ya tenemos como la colección de preescolar, primaria, secundaria y Constrúyete que está en nivel medio superior, digamos. O sea, recursos hemos generado muchísimos y ideas sobre qué hacer y desde dónde interpelar y construir. Hay muchísimas y hay muchas experiencias maravillosas. Entonces yo creo que hay varios recursos que se pueden utilizar desde Cassell, hay muchos autores. O sea, mi colección de ninguna manera es la única, es una entre varias que son muchísimas y muy buenas. Gracias, Ivonne. Magdalena Sánchez también comenta si este material se puede ocupar con personas adultas, ya que lo ve como muy importante para empezar a trabajar con las emociones. Creo que de alguna manera has hablado de que sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, pues educarnos socioemocionalmente nos tiene que servir para, pues, llevarnos mejor con nuestra pareja, llevarnos mejor con nuestros hijos, resolver mejor los problemas que nos trae la vida, manejar pues, ciertos monstruos que todos tenemos y que tenemos que de alguna manera pues aprender a manejar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que sirve para todos, porque todos tenemos, o sea, nosotros somos antes que nada emoción. Yo no estoy de acuerdo con Descartes, con René Descartes, que decía pienso y luego existo. No, para mí es siento, pienso y luego actúo. O sea, por eso le puse sentir, pensar y actuar. Yo creo que es a partir de nuestro estado emocional que nosotros pensamos una cosa o pensamos otra y a partir de esa actuamos hacia un lado o actuamos hacia el otro. Entonces, el bienestar es un concepto muy complejo, pero tiene que ver con pues aprender a utilizar recursos y a parir recursos también con otros, ¿no? Y creo que no se ha dado el énfasis a la educación socioemocional. Hasta ahorita, con todo lo de la neurociencia y que los resultados de la neurociencia ya están empezando a llegar a las escuelas y ya están incidiendo en las cuestiones educativas, porque antes la ciencia tardaba más o menos un siglo en aterrizar en la escuela. Y yo tuve pues una educación del siglo XIX, por ejemplo, y yo creo que la ciencia estaba ya en el siglo XX. Entonces, de alguna manera, ahorita ya con esto de la globalización y con esto de la conexión, muchos conocimientos ya se están aterrizando en forma más efectiva, más rápida. Ya inclusive hay una ciencia que se llama neuroeducación. Entonces, yo creo que sí, que podemos implementarlo para entendernos mejor. O sea, no nos han enseñado cómo entendernos, cómo regularnos. Lo hemos tenido que aprender a punta de golpes y de dolores. Y creo que lo podemos, no quiere decir que no vamos a tener golpes y dolores, pero creo que lo podemos hacer de una manera pues menos dolorosa, ¿no? Con todo este conocimiento. Muchas gracias, Ivonne. Por acá también nos pregunta Blanca Estela si puedes recomendar algún material para nivel medio y superior que sea como más específico para ese. Se puede ver en Cassell, en el colaborativo En el colaborativo hay como por edades y es un repositorio inmenso a nivel mundial. Y hay muchos autores, hay muchísimos autores que escriben sobre educación socioemocional. Hay varios programas a nivel mundial, está uno en Chile, está uno en Harvard, está uno en Estados Unidos que no sé de qué parte es, pero también está, o sea, hay varias propuestas. Seligman tiene otras propuestas
que Seligman es uno de los creadores de la psicología positiva y que yo me nutro bastante de sus puntos de vista y que de alguna manera la psicología positiva no es vamos a ser optimistas, sino es vamos a ver desde las fortalezas cuáles son nuestros recursos, ¿no? Entonces, sí hay varias propuestas. En el grupo GROP también tienen varios, hay uno que se llama Fernández Berrocal, que está en España, que tiene varias propuestas. Hay varios autores, y hay varios autores de teoría. Está Damasio, está Francisco Mora, está Manes, hay varios. Ok, muchas gracias. Bueno, en medio de las preguntas hay muchas felicitaciones de Maribel, de Marcela Gándara, de Gaby, pero te voy a leer ahora las preguntas y los comentarios. Sandra Velázquez nos comparte, bueno, que en este momento se siente muy presionada por las tareas con los hijos y pues que no ve que haya como un avance y ve más bien como una bola de nieve que crece y crece, con mucho trabajo y bueno, esta sensación de que no está cumpliendo y que está muy estresada. Ella es trabajadora social y bueno, pues a veces siente que va a explotar. Es un poco con lo que platicábamos también al inicio, ¿no? De cómo todos estamos padeciendo de alguna manera pues la sobrecarga y la saturación. Bueno, yo le diría varias cosas. Le diría que mientras más presione académicamente, menos resultados va a obtener y más se va a incrementar el nivel de ansiedad. Entonces yo más bien lo que diría es, hay que pensar que vamos a ir haciendo lo que podemos. Los pobres chicos también están reventados, porque además esto es una cascada, ¿eh? Esto es una cascada. O sea, el director presiona a sus maestros, el maestro presiona a los papás presionan a los estudiantes, los maestros también presionan a los estudiantes, los papás tienen que mandar tareas que un niño de 5 años no puede. O sea, toda una serie de cosas que de alguna manera tenemos que bajarle 4 rayas. Tenemos que ir teniendo un poquito de humildad, o sea, de decir, a ver, mira, vamos a hacer lo que podemos, pero vamos a jugar, pues no sé qué edad tengan sus hijos, pero vamos a jugar a cómo vencemos el miedo, o sea, una especie de externalización aplicada a la educación, o sea, cómo vamos a luchar contra, pues eso que sentimos que es una montaña muy grande y contra la que no podemos, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, las emociones son contagiosas. Entonces, si nosotros contagiamos a nuestros propios hijos de esta aprensión, los niños salen reventados. Entonces, nosotros tenemos que revisar qué emociones estamos contagiando. Y sí, abrirle un espacio a las emociones, ver estrategias, ver cuáles son los recursos de los niños, cómo luchan ellos pues para toda la presión de la escuela. O sea, creo que sí tenemos que darle espacio. Creo que sí tenemos que darle espacio a la educación socioemocional, porque si no, lo que no se habla revienta. Va a venir y con 4 rayas más. Entonces es mejor no tomar una clase, descansar y ver qué se hace a nivel familiar, en cuanto a dinámica, en cuanto a hablar, en cuanto a compartir, en cuanto a ciertas cosas para bajarle 4 rayas. Bueno, ese es mi punto de vista como educadora, ¿eh? Sí, muy importante. Regina te pregunta ¿qué consideras de que la emoción domine la razón? ¿Qué piensas de eso? No, es un hecho, no es lo que yo pienso. O sea, se sabe a nivel neurológico, y ahí están los estudios de Antonio Damasio, que es el neurocientífico que hizo todos los experimentos en la Universidad de California, que cuando ya llegamos al pensamiento, o sea, a las funciones ejecutivas del cerebro, es la última parte del cerebro que se desarrolla, ¿no?
la parte prefrontal, que son pues son realmente las humanas, las de la capacidad más sofisticada de pensamiento, ya están cargadas de emoción. Entonces, más que mi opinión, Regi, yo te diría, pues esto es algo que se descubrió a nivel experiencial, con experimentos, y de alguna manera cambió el paradigma. O sea, nos cambió el paradigma de va la emoción por un lado y va la razón por otro. Y inclusive lo podría graficar con ejemplos de la escuela. O sea, un niño que está, les hablo de casos que conozco, porque yo me dedico al rollo de la educación. Y bueno, un niño que se está desarrollando en una situación de narcotráfico con balaceras afuera, bueno, su capacidad para concentrarse en las clases es casi nula, porque está pensando qué es lo que va a hacer. Es lo mismo que pasa con una situación de bullying. O sea, cuando el niño, el de segundo de secundaria o el de primero de secundaria, pues ha sido pues acosado, pues no se puede concentrar en matemáticas, ni en álgebra, ni en español, ni en nada. O sea, él tiene que ver cómo le hace para llegar al baño sin que lo agarren los de tercero. Entonces, ahí se puede ver cómo en situaciones, digamos, extremas, la capacidad de tomas de decisiones bajan y la capacidad de discernimiento también baja. Esas son, espero, Regi, que eso quede como más claro con los ejemplos, pero no es mi posición, no es la posición de Yvonne Klein, son descubrimientos que se hicieron pues hace como 10, 15 años y que de alguna manera sí nos están interpelando, nos están moviendo, sí nos están moviendo la situación, digamos, ¿no? No sé si te contesté o no te contesté. Sí, parece que sí. Ivonne, muchas gracias, me quedó muy claro. Ay, ok. Gracias. Perfecto. Marilú Hernández, gracias Ivonne por tu presentación. ¿Los textos son de uso personal, es decir, son cuadernillos de trabajo? Son cuadernos de trabajo, sí, pero no creo que una familia necesite comprar 5 cuadernos porque les va a salir muy caro. No, yo creo que se pueden tomar los ejercicios, se puede tomar los experimentos, compartirlos, leerlos y decir, oye, fíjate que descubrieron que con esto de la atención, por ejemplo, que mientras mayor es el nivel de exposición a las redes sociales, pues el nivel de atención baja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué piensan de eso? ¿Lo han sentido ustedes? ¿Cómo lo han vivido cada uno de ustedes? Si tienes chavos, por ejemplo, en secundaria y en preparatoria. O sea, yo creo que un cuaderno, o sea, cada cuaderno puede servir para trabajarlo en grupo. O sea, se tomarán ciertos ejercicios, tal vez con un hijo o con la pareja o con todos. O sea, cada uno, yo lo que digo es, cada uno utilice el libro según sus necesidades emocionales. O sea, yo tengo un programa que desarrollo a lo largo de primero, de segundo, de tercero y de Constrúyete y todo eso, pero yo digo que uno tiene que usar en función del estómago que le aflige a uno. O sea, ¿qué me está doliendo? ¿Me está doliendo mi capacidad de diálogo con mi pareja? Bueno, ¿desde dónde? Pues establezco límites, desde dónde llego a acuerdos, etcétera, ¿no? Desde dónde soy asertiva. O sea, hay que ver según el estómago que tenga cada uno, ¿no? Me está preguntando Regi, un poco de bibliografía. Échale un vistazo a todos los escritos de Rafael Vizquerra, ese es uno, Fernández Berrocal, Facundo Manes, Francisco Mora, los textos de Cassell, los textos de estudios hechos sobre los beneficios que trae la educación socioemocional en el caso de adolescentes con respecto a
embarazo precoz, consumo de sustancias adictivas o conductas de riesgo en Valdés y Romagnoli, que se escribe Romagnoli. Entonces, hay varios textos que te pueden servir, Regi. Gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí hay sugerencias también para si podemos hacer más adelante algunos talleres vivenciales, aunque sean virtuales, justo para trabajar emociones con adultos, hombres y mujeres. Sí, sería maravilloso. Sí lo quiero hacer. O sea, desgraciadamente he tenido un momento muy duro porque mi mamá tuvo un derrame en mayo y acaba de fallecer hace una semana. Y para mí esto me sacó de la jugada, pero poco a poco voy a reintegrarme y sí quiero hacer talleres. Claro que sí. Nos coordinamos en el ILEF. Y justo, pues gracias, Ivonne, que pues a pesar de este lamentable suceso, pues tú estés acá con nosotros y compartiendo este trabajo. Muchas gracias. Ay, Sara, es que este tipo de cosas son las que me sostienen. Las cosas que me dan sentido me contienen y de alguna manera, pues ustedes me aportan más de lo que creen. Y si yo puedo aportar algo, pues de alguna manera, pues sí, me siento llena de sentido, de que lo que hago puede servir, puede aportar, puede construir y eso me apapacha socioemocionalmente. Hacer cosas que lo llenan a uno de sentido es una estrategia fundamental para salir de varios atores. Muchas gracias. Bueno, me preguntan acá si hay acceso a la videoconferencia. Estamos transmitiendo en YouTube. No obstante, creo que se interrumpió. No sé si la voy a poder recuperar, lo voy a ver cuando termine, porque ahorita que me fui a la otra grabación vi que decía que se había interrumpido, pero puede ser que se quede en la nube y que la podamos recuperar. Si es así, nosotros la publicamos en nuestra página. Hay una parte que sí quedó de todas maneras grabada, se graba en esta plataforma. Y de todas maneras, pues igual podemos ver la manera de hacerles llegar la bibliografía a través de una publicación que hagamos en nuestra página, la que comentaste, Ivonne, y pues la podemos retomar como una recomendación que se hizo acá. Y bueno, pues si no hay algún comentario más, vamos cerrando. Quiero agradecerles a Gaby, a Marcela, bueno, a Regi, a Flora, la paciencia. A ti, Sara, también. No, bueno, pues igual. Y a todos los que han estado en esto conmigo hoy. Sí, a ti, a la disposición que has tenido, a Maribel, que también platicamos de esto. Es que a ella no la veo, no veo, yo nada más estoy hablando, yo nada más estoy hablando de las que veo aquí enfrente, o sea, hay muchas que no veo y les pido toda mi disculpa por no mandarles un beso. Hola, Maribel. Bueno, de todas maneras guardo aquí el chat al que podemos tener, lo podemos ver, Ivonne. Hay muchas felicitaciones y bueno, pues si no hay algún comentario más, vamos cerrando. Buenas noches, gracias Ivonne, gracias a todos, gracias Sara. Gracias. Bye. Buenas noches. Besos, abrazos, cariño. Que a Muchísimas pesar gracias. de lo que pasó, Ivonne, hayas estado aquí con nosotras. Son mi casa. Muchas gracias. Gran aprecio, Ivonne. Gracias, querida Flora. Gracias, Ivonne. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches a todas. Gracias, gracias, Sara. Gracias, Marcela. Buenas noches, Flora. Buenas noches. Gracias, Ivonne. Un abrazo. Gracias, Pati. Ivonne, no tengo el gusto, pero te abrazo y me encantó tu plática.
Muchas gracias. Y me interesa mucho todo este tema. Estoy contigo y ahí te contacto pronto. Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias. La verdad, súper interesante el tema, súper enriquecedor, Ivonne. Muchas gracias. Ay, Te mando un abrazo. gracias, Pati. Gracias. Amiga, muchas gracias. De verdad, mis respetos para estar aquí con nosotros el día de hoy. Te quiero mucho. Te quería yo, me quería acercar estos días para pedirte unos consejos, pero no me atreví. A ver si ya después. Sí se vale, sí se vale. Pero si no, al rato, mañana te contacto. Perfecto. Ándale, hermosa. Nos vemos. Bye. Tan, tan, tan. Entonces ya le damos crán a la cuestión. Ya, voy a finalizar. Nos vemos, Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias a todas todos y todas. Gracias. Chao. Chao.